buenas noches, bienvenidos una vez más a Legítima Defensa, segunda dosis, como todos los domingos a las 20 horas. Queremos agradecer a todos su presencia, a los que nos estén mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, pueden suscribirse al canal, pueden hacer los comentarios que quieran, activen la campanita, pueden poner me gusta, nos pueden ver también a través del Facebook de Caras y Caretas, en la fanpage de Facebook, ahí también se pueden hacer comentarios y compartirlo en tu perfil y elegir entre una gama de reacciones posibles. Nos podés ver por carasycaretas.com.uy, por la página web, que además está remozada, está muy bonita, te sugiero que la veas. Ahí hay una pestañita que te permite hacerte socio o socia de la comunidad y ayudar a financiar estos proyectos periodísticos que venimos llevando adelante ya hace 2 años por streaming, por televisión, por streaming. Y saludamos, como siempre, a todas las personas que nos están mirando en Cardinal TV, en la red de cable operadores de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, en los 18 departamentos del interior del país y todas sus localidades. A todos ellos y a todas ellas les damos también la bienvenida. En la noche de hoy vamos a abordar un proyecto que viene siendo trabajado en la dirección de OCE, que consiste en la creación de una nueva planta potabilizadora para abastecer el área metropolitana. Pero es un proyecto que tiene muchos bemoles, que se conoce poco y que merece ser conocido por la población y ser discutido también a la luz de aquella votación que todos recordarán en la defensa del agua, que tuvo el apoyo mayoritario de la ciudadanía, porque dentro de las críticas que se le hacen está también la crítica a la eventual privatización del abastecimiento de agua potable en el área metropolitana, algo que estaría prohibido de acuerdo a aquel plebiscito. Pero para analizar este proyecto, el proyecto Neptuno, hemos invitado hoy al dirigente de la Federación de Funcionarios de OCE, Carlos La Rosa, integrante de su dirección nacional, al director de OCE por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, bueno, conocido por todos ustedes, ha sido legislador, ha sido ministro, ha tenido responsabilidades diversas dentro del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, y nos acompaña Roberto Chazaro, que es el representante de la oposición en la URSEA, la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua. Así que vamos a la introducción y enseguida nos ponemos a conversar con nuestros invitados de la noche de hoy. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis, gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Bienvenido Edgardo Ortuño, ¿cómo te va? Ya has estado en Legítima Defensa en otras oportunidades. Incluso hace poco estuvo en Legítima Defensa, un poco analizando cuando se aprobó o se recibió en el directorio el informe de factibilidad de este proyecto Neptuno. Pero ya en ese momento le habíamos dicho a Edgardo que íbamos en algún momento pronto a convocarlo para analizar más a fondo, porque considerábamos que la ciudadanía no sabía nada. No es que haya sido una cosa secreta, pero lo cierto es que no ha tenido la difusión que han tenido otras iniciativas en la órbita de otras empresas públicas del Estado, como es el caso de ANCAP o lo que está sucediendo en Antel, o incluso algunas cosas que se vienen realizando en la UTE. O se ha quedado dentro de las empresas públicas como una cenicienta informativa, pero lo que habla es nada menos que del agua potable. Y el agua es probablemente uno de los recursos más importantes y estratégicos, no solo en nuestro país, sino en la humanidad. Edgardo, te propongo iniciar esta charla explicándonos vos que estás en el directorio, de qué trata, en qué consiste este proyecto Neptuno que viene por iniciativa de un consorcio de empresas privadas, pero que ya tiene aprobación del directorio o una aprobación inicial del directorio para realizarse, para llevarse adelante. ¿De qué trata esto? Bueno, buenas noches. Antes que nada, este es un tema, como tú decís, bien importante para hoy, pero sobre todo para el futuro del país. Es uno de esos temas estratégicos donde, permítanme decir en primer lugar, que es de las cuestiones en las que el Uruguay se merece debates profundos, análisis
con fundamento, pero sobre todo lo que hemos venido reclamando es la necesidad de que se analicen y se encuentren soluciones en el marco de lo que llamamos las políticas de Estado, que lamentablemente no hemos tenido espacios de diálogo ni nosotros como representantes de la oposición, ni los representantes sociales, la academia. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando, como tú bien decías, es del abastecimiento del agua potable, el aseguramiento del abastecimiento de agua potable en el área metropolitana del Uruguay, todo el departamento de Montevideo, parte importante de San José y de Canelones, donde vivimos el 60% de las uruguayas y los uruguayos. Y en particular, en este proyecto, hablamos de este tema por los próximos 30 años, ¿verdad? Porque lo que plantea el proyecto Neptuno es una hipótesis de un contrato y de un proyecto por los próximos 30 años. 2 años de construcción de la infraestructura y 28 años de operación y mantenimiento de las mismas. Quisiera destacar, bueno, cuál es la necesidad, a qué responde y en qué ha estado OCE y el país en este tema. Bueno, lo que sabemos y lo que podemos transmitirle a la población con seguridad es que hoy el abastecimiento de agua potable está asegurado. Desde ya hace 150 años la región tiene la planta de aguas corrientes, la planta de producción de agua potable de aguas corrientes, que es la que abastece toda la región, con un promedio de producción de 650.000 metros cúbicos día, capacidad de una producción máxima de 700.000 metros cúbicos por día, pero también es cierto que tenemos estudios en OCE y distintos trabajos que hablan prospectivamente de que al año 2045 la zona tendrá un déficit de abastecimiento porque se proyecta un promedio de consumo, de demanda en el entorno de los 840.000 metros cúbicos día, ¿no? Que contrastan con esos 650, 700.000 metros cúbicos que hoy tenemos capacidad de abastecer. Es decir, que el país a mediano plazo, pensando 20 años hacia adelante, tiene que encarar obras que permitan tener mayor capacidad de producir agua potable para abastecer las necesidades de la población. En segundo lugar, debemos destacar que en los tiempos que vivimos y por razones vinculadas al cambio climático, el país viene estando sometido a eventos extremos de sequías, eventos extremos que ahora se conocen como las de calor, que afectan por un lado la capacidad la disponibilidad de agua, ¿verdad? Por las sequías hacen reducir las existencias en las fuentes superficiales de agua, de las cuales tomamos agua bruta para potabilizar, y por otro lado, naturalmente, aumentan la demanda, porque todos consumimos más agua en el verano o en momentos de estos picos de sequía y de calor. Por lo tanto, también, y ahora sí más a corto plazo, tenemos necesidad de aumentar nuestras disponibilidades y asegurar el abastecimiento de la población. Ese es el desafío, digamos. El tema es, y esto es una cuestión central, que el país y particularmente OCE en las últimas y anteriores administraciones no solo no ha sido ajena a este tema, sino que lo ha encarado responsablemente y ha establecido y definido 2 líneas de acción claras, destinando recursos económicos importantes y humanos también a encarar la solución de este tema y de este desafío. Por un lado, fortaleciendo las capacidades de producción de agua potable, de potabilización en aguas corrientes, que como decíamos es una planta histórica que cumplió 150 años, más de 50 millones, cercano a los 55 millones de dólares de inversión en la ampliación, la modernización y la mejora de la planta de aguas corrientes, que se invirtieron durante los 15 años de gobiernos del Frente Amplio, es decir, se mejoró la capacidad de producción justamente para enfrentar estos desafíos crecientes. Y en segundo lugar se trabajó luego de sendos estudios que analizaron las distintas posibilidades y alternativas técnicas desde dónde tomar
agua bruta para mejorar las disponibilidades que tiene el sistema. Bueno, la segunda pata es mejorar el reservorio, la reserva, la capacidad de acumular agua para justamente abastecer esa planta potabilizadora. Y en ese sentido se gestó el proyecto denominado Casupá, porque de lo que se trata es de la construcción de una represa sobre el arroyo Casupá que separa los departamentos de Florida y La Valleja, para que nos ubiquemos en el mapa, y aportarle a la región, al país, un reservorio de agua bruta que nos permitiera triplicar el agua disponible para potabilizar en relación a lo que tenemos hoy. Hoy básicamente hablamos de quién potabiliza, la planta de Aguas Corrientes. La reserva de agua es Paso Severino, la represa de Paso Severino, allí en el departamento de Florida. Simplemente para tener una idea, mientras Paso Severino hoy embalsa 67 millones de metros cúbicos para tener ese reservorio de agua para ir potabilizando y respondiendo a eventuales fenómenos de sequía o de dificultad del río Santa Lucía, ¿verdad?, que es quien con su cauce naturalmente nos abastece. Bueno, Casupá está diseñado para embalsar, para darnos una reserva de 118 millones de metros cúbicos, lo que nos permitiría triplicar el agua disponible para potabilizar. Con estas dos soluciones el país encaraba este desafío y lo solucionaba con una inversión del entorno de los 100 millones de dólares, ¿no? Naturalmente que se suman a lo que OCE ha venido invirtiendo, mejorando Aguas Corrientes. Se realizaron estudios técnicos desde 2014 a 2020, tanto en el área de la ingeniería como en el área de los aspectos ambientales, que es un tema muy importante del que se habla poco cuando se habla en Neptuno y que para nosotros es clave, y quedaron por aquellas cuestiones de la planificación a largo plazo que tienen que tener los temas gruesos del Estado, pero también por temas de timing político, prontos los estudios y pronto el proyecto para su ejecución en el año 2020. El tema es que hubo elecciones en 2019, el Frente Amplio perdió las elecciones, y en la previsión de la importancia de este tema, el doctor Tabaré Vázquez elige de la enorme cantidad de temas que seguramente tenía pendientes el país, este tema junto con otro, y le plantea al doctor Lacalle Pou la instrumentación y la continuidad de este proyecto. Insisto, en el que habían trabajado técnicos de OCE, técnicos contratados de empresas que asesoraron a la OCE, y que estaba todo pronto para la ejecución de la obra. Y es ahí donde el gobierno resuelve políticamente desechar la prioridad del proyecto Casupá y trabajar a partir de una iniciativa privada en la construcción de una nueva planta potabilizadora en la zona de Arasatí, en las costas del Río de la Plata. Nueva toma entonces con una fuente alternativa al Santa Lucía, que es el Río de la Plata, nueva planta, y como lo ubican en Arasatí, San José, cercano al límite con Colonia, la construcción de una tubería aductora que transporte el agua desde esa zona hasta Montevideo, unos 80 kilómetros se calculaba inicialmente, y ese es el proyecto Neptuno originalmente. Nosotros como representación del Frente Amplio dijimos, el problema existe, no es urgente, pero tenemos que dar soluciones. Ya está pronto un proyecto que además está financiado, y esto lo quiero destacar porque se pone como excusa de las eventuales privatizaciones o de la apelación al sector privado, el tema de la disponibilidad de recursos. Estaba financiado, Danilo Astori dejó firmado, y la CAF, la Corporación Andina de Fomentos, también aprobó ese financiamiento, pero estamos dispuestos a estudiar otros proyectos siempre que se cumpla naturalmente con la viabilidad técnica del proyecto. Yo dije hoy que se estudiaron distintas alternativas en OCE para resolver este problema, y siempre se estudió la posibilidad de tomar agua del Río de la Plata, y siempre se descartó. Y se eligió Casupá, entre otras cosas, porque la dificultad mayor que tiene el Río de la Plata es su salinidad, ¿verdad? La intrusión salina, en términos técnicos, que el agua del océano, naturalmente con sal,
hace que los niveles de conductividad de sal del Río de la Plata estén por encima, por fuera de lo permitido, de los valores máximos permitidos para la potabilización, lo cual suponía y supone, como vamos a ver más adelante, mayores niveles de inversión en las respuestas técnicas para potabilizar agua de allí. Se hablaba de la posibilidad de desalinizadora, en este caso el proyecto Neptuno plantea una planta igual que Aguas Corrientes, de tipo convencional, entonces nosotros planteamos estudiar profundamente y seriamente este tema, porque se presentaban datos de 2003 sobre el tema de la salinidad para justificar que era muy mínima. Nosotros insistíamos que el tema era importante y dijimos, bueno, avancemos, pero que en los estudios de factibilidad se estudie este tema, que se abastezca las zonas de Montevideo y de la región que más lo necesitan, porque tenía la paradoja el proyecto de que la conexión al sistema Montevideo se hacía en el oeste, cuando las necesidades mayores las tenemos en el este. Hemos tenido denuncias de las zonas de Malvin, sabemos las dificultades de la Costa de Oro, y el abastecimiento de San José, donde ha habido piquetes de los vecinos, todo tipo de manifestaciones, porque hay dificultades en el abastecimiento. Bueno, si se resuelven esos temas técnicos por un lado, en el estudio de factibilidad, y siempre y cuando la operación y el mantenimiento sean públicos y estén en manos de OCE, dijimos estamos dispuestos a estudiar. Hoy tenemos el estudio de factibilidad después de un año, y tenemos que decir que no lo acompañamos, que lo votamos negativamente, porque efectivamente se ha comprobado la presencia de sal en niveles que incluso nos sorprenden a nosotros. No se permitió que se expidieran los equipos técnicos de OCE que el propio directorio había nombrado para hacer la contraparte de este proyecto, y lo más importante, la factibilidad final del proyecto agrega a estos tres elementos, la toma de agua potable del Río de la Plata, la nueva potabilizadora y la tubería de aducción a Montevideo, agrega una respuesta al tema de la salinidad, que es el polder, la construcción de una laguna artificial desde donde se tomaría agua justamente en los periodos en que el río, ahora comprobado con datos actuales, tiene niveles de sal no admisibles para potabilizar, que no fueron ni 1, ni 3, ni 5 días, fueron 66 días, lo que plantearía que esta nueva planta, prácticamente 2 meses, y además cuando más se la necesita, que es en el verano, que es cuando se dan los eventos de salinidad, no podría estar produciendo a partir de agua bruta del Río de la Plata. Bueno, lo que propone el consorcio de empresas que presenta este proyecto como solución técnica es generar una, yo digo, para que se entienda, una laguna artificial, ¿verdad? Polder en términos técnicos, de unos 9 millones de metros cúbicos de agua embalsada allí, para que cuando no se pueda tomar del Río de la Plata, la planta tome agua dulce y así pueda cumplir, y cierro por acá, pero esto es un tema menor, con su objetivo, que es de aportar producción de agua potable los 365 días del año, sorteando los problemas de salinidad. Es justo decir, también se incorporaron respuestas técnicas a lo que nosotros planteábamos, entonces hay 8 o 9 kilómetros más de tubería que van a permitir abastecer al este de Montevideo, eso es en favor de la mejora del proyecto, y también se incorporó el abastecimiento a San José. Ahora, y lo dejo planteado, esto supuso que de los 200 millones de dólares de costo que anunció el presidente Lacalle Pou en el Parlamento, ya hablamos del doble de Casupá, ¿verdad? Ahora se haga un presupuesto ya ahora bajado más a tierra, donde el costo de esta nueva planta de producción de agua potable, que aún con toda la novedad producirá un tercio de lo que produce Aguas Corrientes, 229.000 metros cúbicos por día, cuando recordemos la capacidad máxima de producción de Aguas Corrientes es 700.000 metros cúbicos día. Bueno, esta nueva infraestructura ahora se presupuesta en 288 millones de dólares, más cercano a los 300 millones que de esos 100 millones del costo
de la solución de la represa de Casupá. Y finalmente plantea, y lo dejo acá porque creo que es un tema central, distintas alternativas de operación de esa nueva planta, ¿tá? Entre las cuales se incluye no solo la construcción por parte de empresas privadas, cosa natural en el funcionamiento de las obras de OCE, sino también el financiamiento y la operación de la planta potabilizadora como una alternativa que es lisa y llanamente la privatización de la gestión del agua, razones por las cuales no votamos, votamos negativo la factibilidad de este proyecto, aunque el directorio dijo este tema clave lo elevamos, lo va a resolver el presidente de la calle con el director de la OPP. Bienvenido también Carlos La Rosa. Muchas Gracias por acompañarnos. Yo me imagino que en la Federación de Funcionarios de OCE, cuando apareció un proyecto presentado por un consorcio de empresas privadas, sin haberse realizado un llamado para una especie de iniciativa de además varias de las más grandes empresas constructoras de nuestro país, deben haber abierto los ganchos. Es decir, pará, ¿qué es esto? No sé cómo ustedes lo vieron, porque ustedes ya conocían del proyecto Casupá, ¿verdad? Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Las primeras alarmas se encendieron cuando estas empresas empezó a correr el rumor de este famoso proyecto Neptuno que iba a ser presentado por 4 empresas constructoras, se formó un consorcio, usando la ley 17.555 que habilita a los privados a presentar al Estado, en este caso a la OCE, determinados proyectos ante un problema público que tenga el Estado, ¿no? Este problema sería la eventual faltante de agua o aumentar la necesidad de agua potable para la zona metropolitana de acá al año 2045. ¿No? Ha habido estudios en los cuales participaron técnicos de OCE internacionales que prevén este aumento de la demanda. Bueno, no estamos seguros, ¿no? Eso también queda a discusión técnica, si es el camino esta ley para presentar este tipo de proyectos. También aclarar que recién lo único que tenemos como información fidedigna es el estudio de factibilidad aprobado por el directorio. Todavía falta que se llame a la licitación. Pero esta ley obliga a que esa licitación se tenga que llamar como máximo 4 meses después de aprobado el estudio de factibilidad. Eso es lo primero que cuestionamos. ¿Cuál es la necesidad de ese apuro, ¿no? Por parte del directorio de OCE de aprobar este proyecto cuando todos sabemos que en temas de agua potable lo único que no se puede hacer es la improvisación, ¿no? Todos los proyectos tienen que tener su estudio correspondiente, tienen que cumplir todas las normativas, se debe consultar a la población civil y principalmente a los técnicos de OCE. Este proyecto nunca pasó por las gerencias propiamente dichas. Nuestros técnicos, que son los que tienen más experiencia en potabilización de agua en el país, con una trayectoria de muchos años, no fueron consultados. Como decía el director, se creó una comisión de técnicos para analizar el proyecto y nunca se le llamó. Pero tengo idea de que hay ciertos antecedentes de otros años donde técnicos de OCE ya se habían pronunciado en relación con la posibilidad de extraer agua del Río de la Plata para potabilizar y abastecer. Por lo que yo tengo idea, ya los técnicos de OCE tenían una posición de bastantes reparos ante esa iniciativa, ¿no? 2013. 2013. Exactamente, ahí es cuando decimos que ni siquiera esta propuesta es novedosa. Esta propuesta se ha manejado, ¿no? Por las autoridades de OCE, no digo por los técnicos, sino por las autoridades de OCE en la década del 2000, donde ya se hablaba de una toma de agua en el Río de la Plata. Todos los estudios que se hicieron por parte de OCE no la dan como la mejor opción, ¿no? Sino se inclinaron por otro tipo de proyectos. Pero además de todo esto, lo que más nos llama la atención y lo que nos pone más en alertas es que una de las opciones del financiamiento de este proyecto sería la gestión privada y por 30 años, ¿no? Una de las que lo vamos a profundizar en los bloques siguientes, pero una de las opciones que maneja el directorio y por ende el gobierno, porque el directorio dijo que esto ya está en la órbita del gobierno, es que este consorcio, además de construir la planta, la opere y le venda el agua potable a OCE.
Eso es una clara violación del artículo 47 de la Constitución, pero además va a traer un aumento en algún lugar o en las tarifas o de rentas generales, pero va a generar un aumento de costos de lo que es hoy el servicio de agua potable, que lo va a terminar pagando la población. Bienvenido, Roberto Chazaro. ¿Cómo te va? Bien, Roberto, Te agradezco quería mucho hacer- la invitación. Ah, por favor. Saludos a la Siempre lo audiencia, invito a por Chazaro, supuesto. porque Chazaro sabe de todas las cosas que nos pasan, bueno, de agua y de combustible, que es buena parte del día a día de la gente. Por favor. Él sabe. Roberto, te quiero hacer una pregunta que seguramente es una pregunta desde mi ignorancia sobre las normas que atañen a esto, pero que me parece que tiene cierta importancia que la gente conozca. Que la URSEA, que es la unidad reguladora, ¿no? ¿Cómo observa la URSEA que un consorcio de empresas presenten una iniciativa, que además sea el mismo consorcio el que haga el estudio de factibilidad y que además el mismo consorcio tenga una cierta ventaja en la eventual licitación sobre el... No está como en demasiados lados del mostrador. Yo sé que puede haber dos lados en un mostrador, pero esto es como un Claro. mostrador de varios lados y el mismo consorcio parece, como en todas las etapas, falta como ocupar el directorio y terminar votándose el proyecto, ¿no? Bien, yo te diría que en la URSEA ha surgido, a iniciativa mía, la preocupación por tener una definición concreta sobre esta temática. Nosotros hemos pedido informes a OCE, como tú bien lo decís, la URSEA es la unidad reguladora de los servicios de agua y energía, y en ese sentido hemos pedido un informe a OCE lo más completo posible de que tratando de ese detalle este proyecto, cuáles son los alcances de este proyecto, para poder analizarlo y para ir más allá que de las opiniones que se han vertido. No porque consideremos que las opiniones que se han vertido no sean válidas, pero oficialmente nosotros nos estamos comunicando con quién es nuestro regulado, que es OCE. Y yo te diría que en el correr de la semana pasada nos llegó el informe de OCE. ¿Qué quiere decir eso? Que UCEA se va a abocar en este momento muy intensamente a estudiar los alcances de este proyecto. Independientemente de eso, uno que ha venido trabajando, que ha estado estudiando con esto, yo he conversado mucho con Ortuño, hemos intercambiado sobre este tema, me ha informado, por mi parte he recabado información y realmente es algo que preocupa, ¿verdad? Porque el tema de la salinidad del agua, por ejemplo, sería algo que en principio uno dice, pero si sé que el agua tiene un elevado nivel de salinidad, y tengo opción de conseguir agua bruta de otra fuente, ¿por qué voy a trabajar con una fuente que me va a complicar y que, por lo que está aplicando él, evidentemente está encareciendo el proyecto? Pero él mencionó algo que para mí es muy importante señalarlo, y es el tema del cambio climático. Es decir, es una realidad que estamos sufriendo a nivel universal, un cambio climático que está afectando mucho. Él señalaba el tema de las sequías. Y es bueno saber que la sequía evidentemente afecta a los ríos Paraná. Recientemente el río Paraná se había transformado prácticamente en innavegable. Afecta, por supuesto, al río Uruguay y al río Paraguay. ¿Y por qué insisto en esto? Porque esos son los que entregan el agua dulce al estuario del río de la Plata. Porque el río de la Plata es un gran estuario que recibe el caudal de esos ríos. En la medida que los ríos que proveen de agua dulce al río de la Plata cesan en su flujo, evidentemente lo que va a aumentar es el caudal de agua de los océanos. Es algo elemental, es algo que es obvio. Y bueno, la venida de agua de mar, evidentemente, va a aumentar los porcentajes de salinidad. Él estaba señalando una incidencia de 63 días. Eso podría decirte, bueno, durante 63 días al año, esta planta que va a salir 288 millones de dólares, en principio, y yo leí tu informe y decía 288 millones de dólares sin tomar en cuenta las expropiaciones. todavía hay que calcular. Entonces fíjate que estamos hablando de un importe mayor y tenemos esa posibilidad. Ahora, si nosotros dijésemos, bueno, no tenemos nada estudiado, OCE no estudió nada, OCE no tiene previsto nada, pero tenemos algo previsto que es Casupá, un proyecto que está terminado y ya prácticamente financiado. Entonces, esto nos hace pensar que hay quizás otras lógicas que están incidiendo muchísimo en el desenvolvimiento de esta obra.
Hay una obra que está resultando evidentemente cara, elevada, y el contador Alfi intervino en este tema. Y creo que fue el contador Alfi el que proporcionó los datos de esta consultora, que nos dan, en primer lugar, uno de los temas que más nos preocupan, nos da una solución. No construyamos ese, como decía él, ese lago artificial, ese polder, para los días que hay salinidad. Entonces, me está dando la certeza de que va a haber, por lo menos, de acuerdo a las últimas mediciones, 63 días en que esta planta no va a funcionar. Y por último, el factor que a mí más me preocupa es el señalar del punto de vista legal. Acá hubo un plebiscito por el tema del agua, se modificó la Constitución y el constitucionalista fue muy claro, muy preciso, cuando señala que el agua, un recurso considerado humano, un recurso considerado vital para el mantenimiento de la humanidad, tenga que ser operada, al menos en el Uruguay, por el Estado, por una entidad pública y estatal, en forma, fíjate vos lo que dice el constitucionalista, en forma directa y continua. O sea, esas definiciones te dan la pauta de que cualquier persona del derecho privado no puede operar este recurso, que es un recurso humano, que es un recurso fundamental para la población. O sea, son todas cosas que te preocupan. Y más me preocupa cuando en la URSEA recibimos un pedido del Instituto de Derechos Humanos, donde nos pregunta qué opinión tiene URSEA, o que URSEA nos brinde información al Instituto de Derechos Humanos sobre este proyecto Neptuno que se está llevando a cabo. ¿Por qué? Porque URSEA es la entidad que tiene la potestad de regular y analizar, ¿verdad?, todo este recurso que es vital para la humanidad, porque es un recurso humano vital para la humanidad, el agua. Entonces, evidentemente, de momento la primera impresión que uno tiene es que esto es muy preocupante y que quizás haya otro tipo de factores que están incidiendo para que esta obra, que va a ocupar obviamente, si se llevase a cabo, muchísima mano de obra, sea llevada, se pueda llegar a realizar. Por lo tanto, en principio, yo no puedo hablar en este momento por la URSEA, porque la URSEA recién está recibiendo la información y está dando su información, pero yo en principio tengo una posición tomada y negativa en el hecho de que se lleve a cabo esta obra y que el Uruguay tiene, por suerte, los recursos hídricos, porque esa es una ventaja, ¿verdad? Frente a otros países tenemos los recursos hídricos, tenemos la capacidad de tener agua potable bruta para poderla procesar y en principio entonces estamos viendo esto, al igual que quienes me están acompañando acá, con una visión negativa. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con el segundo bloque de Legítima Defensa, segunda dosis. No hay... Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Da vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar. El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica. Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo, decimos no a esta reforma. En Macro le abrimos las puertas al 2022. Un año con el carro lleno de esperanzas y con reencuentros repletos de felicidad. Con las mismas ganas de siempre, esperándote con una sonrisa, pero cuidándonos. Porque si algo sabemos los uruguayos es volver a empezar y multiplicar nuestro esfuerzo. Por 4, por 6 y hasta por 12. Juntos, como hace más de 30 años. Macromercado, también en el 2022 es negocio. Cuanto más compras, menos pagás.
Bueno, hoy ONAFU ha hecho esta movilización y tiene como objetivo llamar la atención de las autoridades y la opinión pública como medidas de urgencia que estamos planteando de que ese 3% se pague no en agosto como está planteado, que sea como un aumento real de jubilaciones y pensiones. La otra cuestión que estamos planteando es una canasta de invierno y también cómo compensamos lo que se perdió con la BPC por parte de las jubilaciones y pensiones mínimas. Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis, gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Antes de meternos un poco con la conveniencia de hacer un proyecto de estas características, a mí me quedaron como unas cositas ahí en el tintero que me gustaría preguntarles, porque realmente no lo entiendo. Me imagino que la gente lo entiende todavía menos, porque yo ya tuve 2 charlas o 3 sobre esto de Neptuno, ¿no? Y no lo he logrado entender. Si Tabaré Vázquez, expresidente Tabaré Vázquez, ahora fallecido, termina su mandato, pasa la investidura al actual presidente de la calle Pou y le dice, mire, este es un problema central del Uruguay, es un problema estratégico, está analizado ya por todos los think tank internos del Estado, pero ya actuamos y tenemos este proyecto, que tiene cierto respaldo técnico, que ya tiene la financiación aprobada, que los estudios indican que es una solución adecuada para este problema. ¿Cómo es posible que un consorcio de empresas privadas se ponga a desarrollar un proyecto alternativo que requería, para ser analizado primero, como conocer como 3 jugadas o 4 del ajedrez para adelante, digamos, porque van a desestimar el que ya está en marcha, que van a desestimar el que ya está financiado, que van a desconocer los propios estudios internos de OCE y que van a autorizar una cosa que sale 3 veces o 4 veces más cara, o sea, 70 millones, 100 millones ponerle que salía, entonces 3 veces más cara. ¿Cómo es posible? No me cabe en la cabeza empresarial. Primero, ¿cómo construís un consorcio así? Si vos tenés una empresa, te juntás con el resto y le decís, mirá, tengo esta idea, y te van a decir, nada, mirá, ya está armado, vamos a gastar plata al pedo, vamos a tener que conseguir ingenieros que armen esto, nos van a cobrar un montón de plata, vamos a presentarnos para algo que ya está y que te van a decir que no. Es como ir y decir, no, vengo a fundar acá una nueva UTE. Y te van a decir, no, la UTE ya existe. O sea, tenés todas las objeciones. Mejor desarrollemos una idea en un terreno que todavía no ha sido explorado ni solucionado de ningún modo. No entiendo eso. Me cuesta creerlo como algo... No quiero ser demasiado suspicaz o no presentar la suspicacia como yendo el pensamiento. Pero es rarísimo, ¿no? No sé si hay una cosa así en el Estado, en otro... No me acuerdo de una cosa así. Yo puedo compartir con ustedes lo que son mis convicciones en base a datos objetivos, ¿no? No creo bueno atribuir intenciones. Lo que sí digo es que objetivamente hay un contexto marco de una orientación de política pública que tiende a privilegiar el accionar de la iniciativa privada y del accionar de la empresa privada. Y yo no tengo empacho ni duda en decir que ha promovido la presentación de iniciativas privadas para la realización de tareas y cuestiones que son competencia legal de la empresa pública OCE.
¿ah? Y digo esto porque esta iniciativa privada del Neptuno no es la única, llega en un contexto, y nosotros lo informamos como preocupación de cambio de orientación de gestión al Frente Amplio, de proliferación de iniciativas privadas que vienen a presentarnos al Estado cosas, a diferencia de lo que prevé la ley de iniciativa privada, ¿no? Que expresamente pone como una de las primeras condiciones que el privado presente iniciativas o proyectos en cuestiones que no estén trabajadas por la administración. Bueno, acá lo que estamos viendo es que nos presentan proyectos para hacer cosas que la OCE ya viene estudiando, que ya ha venido haciendo, ejemplo saneamiento, otra iniciativa privada anunciada con una inversión de $1.000 millones que hoy estaría en 250 y quedaría para otros programas, o la sustitución de tuberías y el trabajo en la disminución del agua no contabilizada, las pérdidas, para que se entienda, otro proyecto de una inversión de 400 millones de dólares, cosa que los propios ingenieros y servicios y funcionarios de OCE nos dicen, bueno, pero si nos dan ese dinero lo podemos hacer nosotros, si tenemos los proyectos, tenemos los diseños, tenemos la voluntad y la planificación y no lo hemos hecho porque hay recorte presupuestal. Entonces, lo primero que hay es una concepción de política pública que privilegia o apuesta a transferir competencias y acciones y actividades del sector público al sector privado. Es un dato objetivo. Tenemos muchas iniciativas privadas sobre la mesa. Otro dato objetivo es que este proyecto en concreto de la toma de agua del Río de la Plata ha sido un proyecto históricamente impulsado por el actual gerente general de OCE, el ingeniero Castañino, un ingeniero prestigioso en el país, por lo que fue la innovación de las UPAs en su momento, y que fue la cabeza de OCE durante gran parte del periodo de la salida de la dictadura hasta el gobierno del Frente Amplio, que lo sustituyó en la gerencia general, ya había planteado en el pasado la necesidad de avanzar con el fundamento de tener una nueva fuente alternativa, el Río de la Plata, al río Santa Lucía, y una nueva planta ante eventuales problemas en aguas corrientes. Entonces, el segundo elemento objetivo es este. Este es un proyecto que las actuales autoridades ya en el pasado habían previsto. Y lo tercero es, como plantean ustedes. Vos decías, bueno, ¿cómo es esto de que un consorcio privado presente la iniciativa, haga los estudios? Bueno, lo primero, y es justo decirlo, la propia ley de iniciativa privada le establece que es el privado el que quiere llevar adelante un proyecto, que es el que tiene que hacerse cargo, es decir, pagar el estudio de factibilidad. El Estado, la administración, lo que hace, dice la ley, es aceptar, a partir de ahí se habilita el estudio de factibilidad, pero dice una cosa no menor la ley, que el Estado debe controlar la calidad, tiene que evaluar y controlar el costo y la plenitud. Es decir, que el que tiene que terminar en última instancia diciendo esto sirve o esto no sirve es justamente la administración, en este caso OCE. Y yo decía un poco al pasar, porque me estaba quedando largo en la intervención, que justamente yo no voto el estudio de factibilidad o voto negativo porque el equipo técnico con las cabezas de las gerencias fundamentales de OCE que entienden en estos temas, que fue conformado para estudiar justamente la calidad y la pertinencia y recomendar al directorio aprobar o no el estudio de factibilidad que hizo el privado, bueno, justamente no fueron convocados después de estar un año trabajado, ¿verdad? Eduardo, para expedirse y informar. Pero yo no quiero insistir mucho porque me doy cuenta de que hay cosas que que están ahí, en una nebulosa que quizás hasta temerario se la firmas, pero lo que plantea el consorcio, y yo sé esa pregunta de otro ámbito. La Intendencia de Montevideo obtiene la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo para hacer saneamiento, ¿sí? Como ha sucedido. Entonces, eso es un plan que se viene desarrollando hace muchos años, todos conocemos los detalles, lo que fue votarlo, ¿no? Se consigue esa financiación de $70 millones. ¿A qué empresa se le va a ocurrir armar un consorcio para venir a la Intendencia y decirle, vamos a hacer un saneamiento alternativo que cuesta 3 veces más caro
y esperando que además la intendenta desestime el préstamo del BID. Es como rarísimo, no me lo puedo explicar, me parece una cosa insólita, nunca vi algo así, por eso pregunto, me parece. Esa misma pregunta yo se la trasladé a representantes del consorcio en algunas intervenciones que hemos tenido, pocas, porque se nos ha dado mínima o nula participación en este tema. Insisto, debería haber sido de consulta de todos los actores políticos y sociales, y el planteo objetivo que hace el consorcio es, bueno, vemos que se ha planteado históricamente la eventualidad de un desastre en la planta de aguas corrientes, o de algún hecho catastrófico, o de alguna dificultad en la fuente de agua bruta que es el río Santa Lucía, que ha tenido problemas de contaminación, y entendemos que había que presentar un proyecto como este que atienda la mejora de la calidad y sobre todo el déficit cuantitativo de abastecimiento de agua, aportando una fuente alternativa, ¿tá? El Río de la Plata, y una planta alternativa. Ese es el planteo objetivo. Yo lo que aportaba como dato es, y quizás haya operado, sin duda operó en la cabeza de los promotores, es que bueno, las nuevas autoridades de OCE, lejos de estar comprometidas con el proyecto Casupá, tenían en carpeta desde hace años esta posibilidad. Ahora, me acuerdo, mirá las cosas que me vengo a acordar. ¿Se acuerdan de Walter Sosa, director de ANCAP, ahora fallecido, ¿no? Que él denunció, incluso logró pararlo, porque logró que en ese momento en ANCAP habían, por llamada prácticamente, en ese momento, no me acuerdo si era el presidente de ANCAP, sí, del momento, que una empresa de no sé qué país se metiera en un negocio a comprar esa empresa paralela que tenían, subsidiaria que tenían ANCAP en Argentina, había logrado, y era una cosa rarísima. Entonces yo no estoy hablando de las empresas, en este caso, de este consorcio, de SACEN, de PAC, no, estoy hablando de, me parece como rarísimo el flujo de información. En algún momento hay que estudiar el flujo de la información, porque es rarísimo, no sé, eso es rarísimo solo para mí, para la gente, pero bueno, existe. Perdóname, La Rosa. Sí. Una sola cosa, no solo hay que estudiarlo, es preocupante, ¿no? En otro orden de cosas, que es la respuesta a los lugares donde hay presencia de arsénico por sobre la norma, que es un tema que ha estudiado Ursea y que le preocupa a la población de esos 160 y pocos lugares, que al hacer más exigente la norma y menos permisiva en los gobiernos anteriores la presencia de arsénico, bueno, OCE tiene que mejorar los estándares de potabilización para reducir la presencia de arsénico. Bueno, un tema en el que OCE tiene experiencia, hay distintos caminos técnicos. Bueno, acabamos de recibir una propuesta de iniciativa privada cuyos componentes de diagnóstico y de propuestas coinciden con informes realizados por los estudios técnicos de OCE. Entonces yo acabo de hacer un planteo hace 15 días de preocupación por este tema del flujo de información, ¿da? Dejando sentado en actas mi postura contraria a que se manejen elementos elaborados por técnicos de OCE, con tiempo pago por nuestra empresa pública y los recursos públicos, que aparecen utilizados, ¿da? Por actores privados que además vienen a proponerle a la OCE que les compre lo que la OCE sabe hacer, puede hacer y elaboró cómo hacer. Es un tema quizás de otro orden el que tú estás planteando, pero quería dejar planteado. Quizá es un mecanismo de privatización encubierto, por eso yo quiero saber. La Rosa, a ver, contame. Sí, tal cual. Empezando por lo último que dijiste, nosotros lo entendemos así. ¿Cómo ha procedido tanto el directorio como el gobierno en las distintas etapas de este proyecto? Es con una clara decisión política de avanzar hacia la privatización del agua. ¿Por qué? Cuando se presenta el estudio de factibilidad y de posterior aprobación, no intervienen, como dijo el director, no intervienen los técnicos de OCE, los que tienen más experiencia. Hoy, en este tiempo, durante este proceso en donde el proyecto se está puliendo, por decirlo de alguna manera, para luego llamar a la licitación, tampoco están interviniendo los técnicos de OCE correspondientes. Es más, lo vamos a hablar después, pero se contrató una empresa extranjera, la empresa pública de agua potable Israel, Mekorot, para hacerle mejoras a este proyecto. También volvió a quedar fuera de la órbita
y de los canales de OCE. Y se piensa, por las propias declaraciones, tanto del ministro Peña como del presidente de OCE, Raúl Montero, se está priorizando la opción 5, por lo menos en las declaraciones, en la cual este consorcio operaría esta nueva planta en Arasatí y le vendería el agua ya potabilizada a OCE. En todas las etapas del proyecto, que obviamente la más importante es la última, porque durante 30 años se está dejando por fuera prácticamente a la empresa pública. Lo que haría OCE en un futuro sería comprarle el agua potable a una empresa totalmente privada. Esto es una clara posición política en cuanto al achicamiento de las empresas públicas, del Estado en general, pero de las empresas públicas en particular, y en el caso de OCE es aún más grave. ¿Por qué? Porque mencionábamos por arriba el artículo 47 de la Constitución, que dice que el servicio de agua potable tiene que ser prestado por personas jurídicas estatales. Pero también dice que es un elemento esencial para la vida. Acá lo que se está tratando de hacer es mercantilizar el agua potable en Uruguay. Ese es uno de los principales objetivos que nosotros vemos si esto sigue como viene. ¿Qué precio le podemos poner al agua nosotros? ¿El agua tiene un precio, el agua potable? Hoy en día la OCE utiliza lo que recauda con el tema de la tarifa del agua potable para seguir invirtiendo y mejorar el servicio. No tiene fines de lucro. Cuando metemos privados a este sistema, el privado quiere ganar. No es algo contra las empresas, ni ellos van a querer hacer su negocio. Pero si le permitimos a las empresas privadas empezar a mercantilizar el agua, o sea, a vender agua potable en el Uruguay, es una puerta muy peligrosa de abrir. Chazaro, si un proyecto, porque quiero hablar del aspecto técnico de esto, si un proyecto es técnicamente inconveniente, tenemos dos proyectos para resolver el mismo problema, y uno es técnicamente inconveniente y además es más caro. Hablar de que pueda involucrar la privatización de la gestión o esos aspectos constitucionales. La Ursera, cuando mira eso, tengo dos proyectos, uno es técnicamente inconveniente y además más caro. No tiene ninguna posibilidad de decir, mire, esto no, como si fuera el Tribunal de Cuentas, esto se observa. ¿Sí? Yo creo que sí, que la Ursera, desde el punto de vista de que tiene la capacidad de la regulación y la injerencia de un servicio que se está prestando, tendría la capacidad para hacer observaciones, sin ningún lugar a dudas. Tiene la capacidad para hacerlo y yo creo que debería hacerlo. Porque la regulación no se limita simplemente a fiscalizar si se cumple o no, sino que hay que ver que el objetivo fundamental de la empresa, ¿verdad?, que es el brindar un servicio, se esté brindando, pero en función de la normativa legal que rige en el Uruguay. Y hay una normativa legal que está ligada al artículo 47, como bien señalaba él, donde dice que no solo tiene que ser llevado a cabo el servicio de potabilizar el agua e incluso el de saneamiento por una persona jurídica estatal, sino que dice que lo tiene que hacer, esa persona jurídica estatal lo tiene que hacer en forma exclusiva. Directa y exclusiva. Directa y exclusiva. O sea que no hay opción, desde mi humilde punto de vista, a que una persona jurídica que se rija por el derecho privado pueda brindar ese servicio. Únicamente lo que podría darse, desde mi humilde punto de vista, no soy un jurista, pero he estado estudiando este tema, se podría dar la opción que una empresa viniese e hiciese, mire lo siguiente, hiciese toda la obra, y una vez terminada la obra, llave en mano se le entrega a OCE, y OCE es la que hace el servicio de potabilización. No sé si me explico. Eso podría ser, pero habría que ver, en primer lugar, si es conveniente, en este caso, por lo que señalaban aquí ellos dos, donde ya hay encarado por parte de OCE otro servicio, ¿verdad?, que otra opción que es como Escazupá, yo no veo la necesidad de estar gastando esos 288 y pico de millones que no tendrían justificación. Pero a mí no me cabe en la cabeza que el directorio de OCE busque, mira lo que yo pienso, ¿no? Pues no sé si tiene algún valor, deben pensar, cualquiera de los dos va a resolver el problema. Escazupá o del Río de la Plata. Del Río de la Plata va a ser más caro porque el Río de la Plata es un estuario, no es un arroyo de agua dulce, tiene todas estas características que hacen que eso tenga que ser más caro porque es más difícil. ¿Sí? Pero se diluyen los años ese precio
La diferencia sustancial es ideológica. Esta es pública y la otra es privada. Esa y otro tema más que no hemos hablado todavía, ¿verdad? Es decir, yo creo que, como tú bien decís, hay un tema ideológico porque es una concepción ideológica que tiene este gobierno donde busca sustituir la empresa pública por la empresa privada. Cree que las empresas del Estado no son aptas para cumplir con las tareas que tienen que hacerlo y que es la empresa privada la que tiene mayor capacidad y mayor expertise y mejor rendimiento para llevarla a cabo. Porque se parte, como tú bien decís, de una concepción ideológica que se llama neoliberalismo. Hay una concepción neoliberal que lleva adelante este gobierno. Lo intentó hacer con el caso de ANCAP. La LUC presentaba originariamente la privatización de ANCAP, la desmonopolización de ANCAP. Si no se desmonopolizó fue porque no tuvo los votos suficientes para hacerlo. Digo, yo no estoy diciendo eso es un pecado. Bueno, tienen su concepción ideológica y en eso caminan. También creo que hay que analizar que hay una gran obra que se está llevando a cabo en este momento, que es con todo lo que tiene que ver con UPM, que ya está a punto de culminar, no solo UPM, sino todo el proyecto de ferrocarril, que está ocupando muchísima mano de obra, y que en un corto plazo tenemos un problema laboral muy importante, porque hay 15.000 personas, ¿verdad?, que creo que era lo que estaba diciendo el gremio de la construcción, 15.000 personas que quedarían prácticamente sin trabajo, porque no hay otras obras de envergadura. Y quizás se piense que, bueno, llevar adelante esta obra apunte a tratar de ocupar todo ese flujo grande de mano de obra, más en un momento que, viste, que ha aumentado el porcentaje de la desocupación. Poco, pero ha aumentado. Entonces son elementos que uno piensa. Quizás sea eso lo que impulse al Estado a llevar adelante este tipo de cosas. Yo quiero meterme un poco en esto de la conveniencia objetiva de los proyectos, atendiendo a lo que nos tiene que importar, que es solucionarle a los uruguayos y a las uruguayas del área metropolitana en el corto plazo si hay un evento de sequía, que lamentablemente se vienen dando, ¿no? No olvidemos que el pico de toda la historia de vida del Uruguay de consumo de agua potable lo tuvimos este año pasado durante justamente la ola de calor. Es decir, que esto del cambio climático realmente va en serio. 702.000 metros cúbicos de consumo en un día, el 14 de enero, si no recuerdo mal, 650.000. Entonces, lo importante es resolver ese tema, ¿no? Y sobre todo, ya que sabemos que en el 2045, además o independientemente de estos fenómenos de sequía, vamos a tener mayor demanda, poder darle al país mayor capacidad de disponibilidad de agua potable. Entonces, ese es el tema clave. Sabemos que Casupá resolvía, ¿no? Y lo resuelve porque el proyecto está allí pronto y hoy estaría en construcción si no hubiera mediado la decisión de interrumpirlo. El tema es analizar si este proyecto cumple inicialmente con este objetivo, fue aceptado con este objetivo, dice atender el déficit cuantitativo con proyección a 2045, ¿tá? Y si nos da resguardo y seguridad frente a eventuales episodios de sequía o de dificultades en el corto plazo. Bueno, lo que nos aporta el estudio final de la factibilidad es la incorporación de este cuarto elemento, ¿no? Que reconoce efectivamente la dificultad de la presencia de sal en el Río de la Plata. Tanto la reconoce, ¿tá?, que nos informa que hubo 66 días de presencia de salinidad. Es cierto que dice el consorcio que la recurrencia, es decir, que esto se va a volver a dar, sería de 50 años. Lo cierto es que se estudió y efectivamente hubo presencia de sal. Incorporan este cuarto elemento que es la laguna artificial para resolverlo, ¿tá? Primer tema, los técnicos de OCE en el marco de esa comisión dicen todavía tenemos dudas, habría que analizar la dimensión de ese polder. Ahora, lo que sí decimos, y lo dejaron por escrito los técnicos de OCE, es que la planta debe producir agua potable, cumpliendo con las normas, la norma que regula y controla Ursea, agua potable y los 365 días del año. Bueno, lo primero que quiero decir hoy es que estoy muy preocupado porque lo que informa la consultora Mekorot, ¿tá?, que es la consultora israelí que la OCE, el directorio de OCE, contrata y le pide que analice este tema, dicen que hay instancias de ALFI,
director del OPP, todas las recomendaciones que hace son para recortar el costo del proyecto, que con estas incorporaciones pasó de 200 a 288 millones de dólares, pero lo más importante es que si el gobierno no construye el polder que propone el estudio de factibilidad, y lamentablemente tenemos una declaración del ministro Peña de hace una semana en el Consejo de Cuenca, donde dice que el polder sería descartado, bueno, tendríamos la gravedad de que la planta nueva no produciría agua potable los 365 días del año, justamente por el tema de la salinidad, ¿ah? Que no estaría, por lo tanto, aportando a su objetivo central, que es solucionar el déficit cuantitativo de agua potable para el área metropolitana, que el propio informe dice que ya en 2037 estaría necesitando de la construcción de una represa y un reservorio del tipo de Casupá, o sea que ya incluso con polder la solución es a 2037, ya no a 2045, pero bueno, sin polder, sin reserva de agua potable, como el río tiene sal, no vamos a tener un aporte a esa solución. Pero lo más grave es que el fundamento de los proponentes del proyecto y particularmente del gobierno, el vocero ha sido el ministro Peña, han dicho, bueno, pero lo fundamental de este proyecto es que nos da seguridad frente a una catástrofe en aguas corrientes, que no sucedió en 150 años de vida de la planta, o frente a una catástrofe del río Santa Lucía, que es un río interno y por lo tanto es mucho más controlable para nosotros los uruguayos que el río de la Plata, por las razones que tú decías. Bueno, la planta nos va a permitir tener ese respaldo, esa redundancia y la garantía de que vamos a tener agua potable. Bueno, si no construyen el polder, como el río tiene sal, si se repite un evento como el que tuvimos el año pasado, la planta va a estar parada y no va a poder producir 66 días, 42 días. O 90. Por lo menos sabemos que hubo 60 días, 66 días donde en este verano pasado la planta hubiera estado parada. Por lo tanto, tampoco soluciona en un contexto de sequía o de evento extremo de calor, donde bajan los ríos, como tú decías, donde la disponibilidad de agua superficial va a ser menor, la demanda y la necesidad va a ser importante. Bueno, cuando más la precisemos esta planta, si eliminan el polder como estaría planteado ahora para ahorrar y recortar los costos del proyecto, tampoco nos serviría porque la planta no podría producir agua potable por los niveles de salinidad y eliminan la reserva de agua sin sal. Por lo tanto, creo que hoy a la preocupación de la eventual privatización, que es la segunda razón por la que no acompañamos la aprobación de la factibilidad de esto, se suma la alarma de que el Uruguay se enfrente eventualmente a una inversión significativa, del entorno de los 250 millones de dólares, que quede inconclusa y a medio camino porque no solucionaría el problema fundamental ni a mediano ni a corto plazo que tiene planteado el país. Y sobre la privatización simplemente dos o tres conceptos, ¿tá? El informe de factibilidad se cuida de no recomendar la gestión privada, ¿no? Plantea 5 alternativas. Él hablaba de la alternativa 5, que es el contrato BOT, donde el privado no solo construye, ¿tá? Sino que financia, opera, y la T es fundamental, porque habla de que transfiere al Estado al final del contrato la infraestructura. Quiere decir que la propiedad de la planta esta que estaremos financiando y pagando todas y todos los uruguayos no será de OCE, no será pública hasta finalizado el contrato. Esa es la opción 5, pero lo que hay que decir y dejar dicho es que la opción 1 recomendada por el informe de factibilidad es que lo haga OCE y es la gestión pública. Por eso decimos que lo que hay detrás de esta decisión es una decisión política que va a tomar el gobierno entre la opción de la gestión pública, ¿tá? Que el informe dice es 11 o 12 millones de dólares de menor costo que la privatización, que nos costaría el cabo del proyecto 300 millones de dólares más a todos los uruguayos, ¿tá? Que yo coincido, pagaremos
más cara el agua para financiar ese sobrecosto, sino que además le estaríamos trasladando la gestión de la potabilización de agua a empresas que tienen experiencia, que son prestigiosas, pero en el área de la construcción y que nada saben ni han hecho de potabilización de agua. Es decir, un proyecto que sería un mal negocio, ¿ah? Nos sale 300 millones de dólares más caro a la OCE y al Estado uruguayo y a todos los que pagaremos más cara la tarifa, riesgoso porque le transfiere la responsabilidad de cuidar la calidad del agua y potabilizar el agua a empresas que nada han hecho ni nada saben de potabilización en el país, y además violando la Constitución, que es clara en el artículo 47, y yo agrego el 188. Lo agrego a consejo y generosidad intelectual del compañero Corseñá, que es uno de los constitucionalistas de entre tantos abogados que hemos consultado. Y él dice, y yo creo que debemos reparar en eso, que en la reforma constitucional no solo dijimos los uruguayos, ¿no? 65% de votos a favor de la reforma del agua, que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental. Dijimos que, como tú decías, para garantizarlo, porque las razones tienen las cosas, es el Estado que como servicio público debe prestar directa y exclusivamente ese servicio, sino que además en el artículo 188 de la Constitución, que es el que versa de las participaciones o las economías mixtas, ¿no? La participación de privados en las empresas públicas o la participación de empresas públicas en emprendimientos privados, expresamente al final del 188 se agregó la prohibición de la aplicación de esa hipótesis de trabajo entre públicos y privados en el área del agua y el saneamiento. Es decir que inconstitucional, mal negocio, riesgoso y además, como tú bien decías, contrario a un pronunciamiento ciudadano del 65% de las uruguayas y los uruguayos que votó a favor del agua potable en manos públicas. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con el tercer bloque. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar. El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica. Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo, decimos no a esta reforma. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis, gracias a todos y todas los que nos... La Rosa, no es lo mismo, pienso yo, ¿no? Por ejemplo, esto que está ahora en discusión por el decreto del presidente, la resolución del presidente de la República otorgando la posibilidad de transmisión de datos a cableoperadores, que es bastante discutible y está en... ¿cierto? Pero donde hay una cierta biblioteca jurídica, que hay un espacio entre la ley de empresas públicas y que se previsitó, donde en definitiva funcionó una cierta legalidad. Esto que claramente hay un referéndum que dijo no,
El agua es pública, tiene que ser gestionada por el Estado. Me imagino que los trabajadores de OCE que tienen esto bien presente, porque además fueron buena parte de los que militaron ese referéndum, algo han pensado hacer ante algo que, por lo menos esta iniciativa, según dijo Montero, presidente de OCE, él se inclina por esa BOT, él se inclina por esa opción que implica gestión privada y después que OCE le compre al privado el agua potable. O sea, eso es claramente una privatización, ¿no? Sin duda. Tal cual. Nosotros queremos también hacer hincapié en por qué se llegó a ese plebiscito del año 2004. No fue que a la gente se le ocurrió juntar firmas. No, estaba aquello en Maldonado, ¿no? Que había sido Estaba medio la parte de desastre. Maldonado, también las luchas latinoamericanas en cuanto a la defensa del agua potable, lo que pasó en Bolivia en los años 2000 también Exacto, pegó muy fuerte. exacto. El espíritu... La guerra del agua. La que guerra ¿no? del agua. El espíritu de quienes juntaron firmas, yo todavía no estaba en OCE, no estaba en edad de trabajar, pero está muy vivo ese recuerdo en nuestro sindicato y lo tenemos como uno de nuestros mayores hitos y lo decimos siempre con orgullo. El espíritu de toda la reforma del agua era que este servicio sea prestado por el Estado en su totalidad. Se pueden presentar infinidad de informes jurídicos, puede haber muchas interpretaciones de parte de los juristas y es válido, es su trabajo, pero la voluntad del pueblo uruguayo, en ese plebiscito donde se ganó con más del 64% de los votos, más que cualquier gobierno, por lo menos en la historia reciente, ninguno ha llegado a ese porcentaje, es que el agua es pública y es del pueblo, ¿no? Haciendo honor a ese referéndum, a esa lucha, nuestro sindicato siempre va a defender que el agua potable y el agua en general sean propiedad de la propia gente, no más allá del Estado, que sea de la gente. Mencionar rápidamente, en 2017, cuando nosotros nos opusimos a la ley de riego, que se aprobó en ese año, también hicimos una recolección de firmas en las cuales no pudimos llegar para que también sea refrendado por el pueblo esa ley. Advertimos a todo el sistema político y a la población de los riesgos de que los privados puedan comprar y vender agua. En ese caso era el agua bruta, hoy estamos hablando del agua potable, que lo dice la Constitución, y no hay dos opciones en cuanto a eso para nosotros y para todas las organizaciones sociales que nos están acompañando. Estamos analizando los pasos a seguir, tenemos que esperar que se llame a la licitación, que la licitación pública surja para estudiarla y agotar todos los caminos, tanto del punto de vista administrativo, legal, pero también del punto de vista de la lucha popular. No descartamos ningún... Carlos, Sí. pero una cosa conceptualmente, ¿no? Ya está, eso es los tajamares, esa cosa de la ley de riego, ¿no? Sí. Pero eso es una cosa cualitativamente distinta, estamos hablando de OCE. Estamos de acuerdo, ¿no? estamos de acuerdo. Lo otro era hasta opinable, y además creo yo que eso de alguna manera se reflejó en aquel plebiscito. No estoy desestimando la claro. posición de los trabajadores de OCE, pero no era una mirada tan clara de parte de la población. Los tajamares en los emprendimientos rurales, OCE, ¿no? Que es el agua potable, el agua que la gente toma. No, está claro que son cosas diferentes y este tema del proyecto Neptuno con la posibilidad de la gestión privada es gravísimo, ¿no? Y avanzar hacia la privatización es muchísimo más de lo que para nosotros interpretamos en esa ley, que no hablaba solo de tajamares, sino también de posibles embalses y incluso habilitaba a un privado a vender la agua bruta a la OCE. Pero más allá de eso, lo que quiero decir como reflexión es que todo lo que tiene que ver con respecto al agua en nuestro país, la población es muy sensible y lo ha demostrado. Se tienen que cumplir todas las etapas en cada proyecto que se realice, tanto por parte de OCE como por parte de cualquier empresa privada, se le tiene que consultar a la población. Eso fue lo que se puso en el artículo 47 de la Constitución, además, en ese plebiscito. Tenemos que ser muy cuidadosos con este tema. El tema del agua no es solamente quién la potabiliza, quién la distribuye, tiene sus arraigos también en el tema ambiental, de la calidad de esta agua, que estamos perdiendo calidad en el agua bruta en los últimos años en nuestro país. Hoy potabilizar agua es más caro de lo que era antes. Se ha tenido que incluir etapas en la potabilización del agua debido a las nuevas
a este deterioro en la calidad del agua bruta. Y tenemos que tener para todo eso una OCE fuerte también. Ya de paso, queremos comentarles también, nuestro gremio hoy está en conflicto por el proyecto Neptuno, pero también ante un desmantelamiento de lo que es la OCE. Hemos perdido cerca de 800 funcionarios en los últimos 3 años y no ha entrado nadie todavía al organismo. Por eso nosotros cuando vemos estas soluciones en las cuales implica un gasto de millones y millones de dólares, no entendemos cómo los otros problemas que tenemos, que son solucionables, en muchos casos solamente haciendo un llamado público que entre personal, la OCE lo capacita, de solucionarlos en todas las localidades del país. Hoy en día estamos hablando del proyecto Neptuno en el área metropolitana por el impacto que tiene, es 1.800.000 personas más o menos, pero en muchos lugares del país está comprometido el servicio de agua potable si la OCE no hace las inversiones, tanto en personal como en infraestructura, para poder sostener el servicio en todo el país. Dejo un ejemplo nomás. En la planta de depuración de Artigas de aguas residuales, porque la OCE también se encarga del tema de saneamiento en el interior, en los últimos meses ha vuelto a la empresa privada. La empresa privada la había construido, se la había entregado llave en mano a OCE después de un año de gestión, y la OCE, por falta de personal, se la devuelve a la empresa privada. Esta es la realidad que estamos viviendo en todo el país, ¿no? Y bueno, como reflexión final, el gobierno tiene la palabra. Todavía no salió la licitación, está a tiempo de corregir estos errores y bueno, como sindicato le vamos a exigir que lo haga y si no, vamos a poner todo lo que esté a nuestro alcance para poder frenar este proyecto y las privatizaciones en el agua potable en Uruguay. Roberto, usar de mi propia memoria porque yo puedo olvidar de cosas, ¿no? Pero yo lo veo modus operandi. Día, los medidores se los pasan a una empresa privada. Otro día, bueno, pero esto ya es claramente un proyecto que implica. ¿Qué es? ¿Cuál es la función de OCE? ¿Dónde empieza la OCE? Empieza en la producción del agua, ¿no? Extracción y producción del agua. Si ya viene una empresa privada y te la vende el agua, está a un paso de ser la que se la venda directamente a la gente. ¿Cuál es la acción de OCE ahí? ¿Es simple, es una especie de pasamanos? Bueno, lo que pasa es que... Porque parece tan claramente inconstitucional que no entiendo cómo eso puede pasar, digamos, los mecanismos de regulación de la URSEA o los propios mecanismos de la justicia, ¿no? Bueno, digo, es como decía él, ¿no? Todavía no se ha tomado la decisión, por eso pienso que programas como este que tú estás llevando adelante, que pueden difundir una opinión diferente a la que en este momento aparentemente está primando, creo que sí que está primando en el gobierno, permitan despertar una inquietud y hacer, es un llamado que se está haciendo, ¿verdad? Me imagino yo. Y yo desde mi punto de vista, te digo, yo adelanto este tema que se va a trabajar en la URSEA, que te vuelvo a repetir, con el directorio se tomó la decisión de encararlo y estudiarlo, y ahí, bueno, daremos nuestra opinión. A mí me interesa señalar también que nosotros tenemos un organismo que es la OCE, que está tremendamente capacitado para hacer esta tarea. Entonces, cuando todos los técnicos de OCE están dando una opinión y resulta que para este tema se los desplaza, porque es lo que está pasando, se desplaza a los técnicos de OCE para que prime otra opinión o no se toman en cuenta las opiniones de los técnicos de OCE, realmente esto resulta preocupante y bueno, y denota, ¿verdad?, una determinación por parte del gobierno hacia direccionar esta operativa hacia la actividad privada, deslindando de la misma a la empresa pública. Y esto tiene que ver con un posicionamiento ideológico, ¿verdad? Y está claro, y es la realidad. Ortuño, en el directorio vos has manifestado tus objeciones, has votado en contra, pero vos sos representante de la oposición. ¿Hay alguna acción prevista ante, no sé, de tipo legislativo, de tipo presentación judicial, de algún tipo, en la medida en que esto avance? Por lo menos en la oposición se está analizando eso. Bueno, frente a la aprobación de la factibilidad y estas novedades que aparecen
y que nos preocupan, porque cada noticia es peor que la anterior. Ahora estamos muy preocupados por este recorte de la calidad del proyecto. Yo naturalmente informé a la mesa política del Frente Amplio en el marco de mis competencias y también de las limitaciones, pero inmediatamente se tomó la decisión, en primer lugar, de lo que se decía acá: informar, alertar, ¿tá?, y plantear públicamente los riesgos de una decisión que puede ser un error histórico muy costoso y gravoso previsto, para por ejemplo, el país. llamado a sala al ¿tá? ministro. En segundo lugar, hablamos con los legisladores, establecimos un contacto y un trabajo que redundó en un llamado inmediato a comisión del ministro de Ambiente y de un llamado al directorio de OCE a concurrir al Senado a dar explicaciones, de informar y dar explicaciones sobre estas alternativas. Bueno, lamentablemente lo que nos informan los senadores es que desde el mes de mayo se está convocando al directorio de OCE y el directorio de OCE se ha negado a concurrir al Senado. Primer preocupación: el llamado y la convocatoria es a todo el directorio y yo no me he enterado, no he sido notificado en la interna de OCE, pero sí por los senadores que nos han manifestado la preocupación por la no concurrencia, comparecencia del directorio de OCE, me hacen llegar que primero dijeron que en el mes de mayo no podrían asistir, pero asistirían en junio se los volvió a convocar. Estamos hablando del Senado de la República, ¿verdad? Y el directorio de OCE puede discrecional, puede decir no voy. Yo creo que no. Y la última novedad es que ahora habían dicho en junio que iban a concurrir en el mes de julio y también informaron que en las primeras sesiones del mes de julio tampoco concurrirían. Yo creo que esto es grave, ¿tá? Yo no quiero hacer consideraciones de carácter político, pero naturalmente como director de una empresa pública entiendo que nos debemos a la ciudadanía y que debemos, por una cuestión de transparencia y en estos temas que hacen a la vida del país por 30 años, ir a dar cuenta al Parlamento, por lo cual entendemos, y acá quizás como viejo parlamentario, que se abre el camino de la convocatoria al ministro a sala en régimen de comisión general, como recientemente tuvo que comparecer el ministro Heber, si la OCE se sigue negando a concurrir, porque para eso el Frente sí tiene los votos. 30 años es un montón de tiempo. Cambian las correlaciones políticas, cambian los parlamentarios, cambian los integrantes del Poder Judicial. Lo que no cambia es un referéndum. Y lo que no cambia es la posibilidad de que un día vos hiciste esta concesión, hiciste la licitación, empezaron a trabajar y se empiece a primar el estado de opinión de que el referéndum es claro en torno a lo que dispone, y entonces eso está siendo irregular. Y ahí entonces no queda el Estado sometido a la posibilidad de que estas empresas, por ejemplo, le hagan juicios, soliciten indemnizaciones, porque todo eso puede suceder, porque vos le dijiste en un momento no lo podés hacer y viene después un tiempo donde te dicen no, lo que hicieron aquellos fue completamente inconstitucional, entonces esto hay que revertirlo y la empresa puede decir, bueno, y ahora yo... Leandro, por eso en estos temas tan estratégicos y que comprometen la vida del país y de la gente por generaciones y a futuro, tienen que ser producto de grandes acuerdos, ¿no? Pongamos... Y primero acuerdo con la ley. En primer lugar, el acuerdo con la ley y con la Constitución, ¿está bien? Pensemos en la energía, que es más o menos la otra referencia que tenemos. Bueno, hubo un acuerdo antes de hacer la transformación de la matriz energética de todos los partidos políticos, participación de la sociedad civil, ¿no? Y aquel acuerdo energético fue el que dio lugar a que se encararan estas obras de largo plazo que hoy nos colocan como país en la vanguardia de los molinos de viento, las energías renovables en la región. Bueno, nosotros estamos planteando lo mismo en relación al agua. Bueno, si no se da, ¿qué caminos? Se está convocando al Parlamento al directorio de OCE, ¿no? Tuvimos noticia que el diputado Olmos y otros legisladores están haciendo pedidos de informe. En el área y en la órbita parlamentaria, si OCE no responde, la oposición tiene votos como para llamar a sala al ministro. Es lo que yo estaría evaluando hoy, luego de 2 meses de negativa de comparecencia de una empresa pública al Parlamento. Y en caso de avanzar el gobierno en un camino negativo, que
me sumo a lo que plantea Fose, esperamos que no se concrete, porque si se concreta la privatización, insisto, vamos a condenar a la OCE y a los uruguayos a pagar, en lugar de 25.900.000 de costo anual de este proyecto, 36.900.000 o 37.900.000. No son cifras mías, ni del Instituto Cuesta Duarte, ni de la Comisión de Programa del Frente Amplio. Son los números del informe y del estudio de factibilidad que la propia empresa presenta al comparar esto hecho por OCE o esto hecho y gestionado y financiado por los privados, ¿no? Pero además vamos a violar la ley, vamos a contradecir el pronunciamiento. Y nos podemos enfrentar, en caso de cambio de gobierno, a litigios y situaciones de inseguridad. O en caso de 65 días de problemas de suministro de agua potable y que la gente se te ponga de punta, como sucedió en Maldonado, y después se digan, no, eso hay que anularlo, y entonces después el Estado dice, no, esto está funcionando mal, hay que anularlo, pero la empresa va y se presenta en un juicio y te dice, no, está todo bien, pero a mí me indemnizás porque... Y también hemos olvidado otro tema, ¿no? Que no lo hemos mencionado todavía. Yo estoy pensando en la tarifa de OCE, ¿no? Bueno, lo dijimos hoy temprano, ¿no? Si vamos a pagar 300 millones de dólares más, eso de algún lado va a tener que salir. Seguramente sean los consumidores. Además de la tarifa cortita, también el presupuesto que tiene OCE. Para esto, el presupuesto de OCE significaría mucho dinero, que le quitaría esos recursos para hacer otro servicio. Una cantidad de obra de infraestructura todavía necesaria. Ese es un tema clave. Como el saneamiento. Pondrían jaque a la OCE durante 30 años para todas las actividades. Muy comprometida. Pero ese es un tema que no hablamos y que yo quiero decir, simplemente dejar planteado algunos elementos de información. ¿Se justifica la eventual privatización? Tú decías que el presidente de OCE dijo que es la opción que más la BOT, ¿no? Para evitar el endeudamiento externo. Exacto. Recordémosle a la gente que BOT es en inglés construcción, operación y transferencia, es decir, que le damos la propiedad de lo que construyan por 30 años, pero también opinó en ese sentido el ministro de Ambiente y el director de la OPP, que yo entiendo es uno de los principales promotores de esa idea. Bueno, sería un error desde todo punto de vista y aspiramos a que no se concrete. Pero también ahora aparece la posibilidad de que además de todo el proyecto no cumpla y no aporte a resolver el problema que tiene el país y que tiene la gente, y que nos exponga justamente a lo que tú decís, que frente a un episodio de sequía y un evento extremo de salinidad, bueno, resulta que invertimos 250 millones de dólares en una planta que va a estar parada porque no puede potabilizar el agua, porque tiene salinidad. Y resulta que esto no pasa un día, 2 o 3, sino que pasa 20 días o 66 como el año pasado. Sería un escándalo. Entonces yo creo que se abre otro escenario, y esto ya es tema de los actores sociales y políticos, que es el escenario de devolverle a la gente la capacidad de decisión y volver a someter este tema a la ratificación ciudadana de que el agua no admite estas interpretaciones del artículo 47 y 188 que sostienen eso que algunos de ustedes decían. Que bueno, que mientras que OCE sea el que le cobra la tarifa, el servicio es público. No, señor. No lo es. El proceso de potabilización del servicio público de abastecimiento de agua potable es un proceso indivisible. Yo lo digo en términos muy básicos, y creo que la gente lo entiende. Si OCE tiene que garantizar el abastecimiento de agua y no tiene, porque se la tiene que comprar un privado, no está garantizado el cumplimiento de la Constitución. Por lo tanto, OCE tiene que controlar desde la toma de agua bruta hasta el proceso de potabilización, que además es un proceso técnicamente complicado, y después sí la distribución y naturalmente la comercialización del cobro de la tarifa. La Constitución es clara, la ley es clara, todo el proceso tiene que ser un servicio público en manos directas y exclusivas del Estado. Esperemos que toda esta advertencia y recomendación de hacer lo que más conviene al país y a la gente llegue a oídos del gobierno y evitemos esos escenarios que realmente van a ser muy perjudiciales de los que hablábamos recién. Muchas gracias, Edgardo Ortuño, por habernos acompañado. Muchas gracias, Carlos Larrosa. Muchas gracias, Roberto Chiazar. Un gusto. Muy amable. No, un gusto. Y gracias por el espacio.
Y gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte y enseguida volvemos con el café, con Víctor Hugo Poppi Avelando acá en Legítima Defensa, segunda dosis. En Macro le abrimos las puertas al 2022. Un año con el carro lleno de esperanzas y con reencuentros repletos de felicidad. Con las mismas ganas de siempre, esperándote con una sonrisa, pero cuidándonos. Porque si algo sabemos los uruguayos es volver a empezar y multiplicar nuestro esfuerzo. Por 4, por 6 y hasta por 12. Juntos, como hace más de 30 años. Macromercado, también en el 2022 es negocio. Cuanto más compras, menos pagás. Bueno, hoy ONAPU ha hecho esta movilización y tiene como objetivo llamar la atención de las autoridades y la opinión pública como medidas de urgencia que estamos planteando de que ese 3% se pague no en agosto como está planteado, que sea como un aumento real de jubilaciones y pensiones. La otra cuestión que estamos planteando es una canasta de invierno y también cómo compensamos lo que se perdió con la BPC por parte de las jubilaciones y pensiones mínimas. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Estamos acá con Víctor Hugo Poppi Avelando, prestándonos a tomarnos un cafecito y comentar. ¿Qué tal, Leandro? Los detalles de la última semana. ¿Qué tal, Poppi? Bien. ¿Viste Macondo? El programa que lanzamos el jueves lo vi. con Ina Finogénova y Marco Teruggi. Lo vi, sí. Muy bueno. ¿Te gustó? Además, sí, es una iniciativa. Además, me encantó la espontaneidad de Ina. Viste que Ina tiene esa chispa, Sí, ¿no? sí. Nosotros somos uno. No, bueno, tanto, más en Marcos, ¿no? Más formal. No, Marco estaba en Quito, está en Quito todavía. Sí. Cubriendo desde ahí los acontecimientos que venían desarrollándose con el paro que justo ese jueves llegó a un acuerdo entre el gobierno de Lasso y la Confederación de Nacionalidades Indígenas, pero un acuerdo que incluye la rebaja del combustible. 15 centavos de dólar. Es menos de lo que la CONAIE pedía, pero es una rebaja importante. La CONAIE quería unos 40 centavos de dólar. Pero de todas maneras, ahora vos viste lo que fueron las manifestaciones sociales para obtener este tipo. Pero ellos son productores de petróleo, ¿no? Sí, el 35% del consumo se sustenta con producción propia. Pero también importan petróleo. También exportan. Pero lo cierto es que el tema de los combustibles, viste, que generaba problemas por todos lados. Acá el gobierno decidió que ahora nuevamente ANCAP tiene espalda para bancar el mes de julio, a pesar del pedido de la URSEC. Escuché que Vergara decía que era efecto encuesta. Y es así, Poppi. Tuvimos el factor R con el referéndum, y ahora que todas las encuestas empiezan a darles mal, incluso las encuestas amigas, y le empiezan a dar mal, hay algunas que son insólitas, ¿no? ¿Vos viste la encuesta de Cifra sobre la gestión de Carolina Cose en Montevideo? Gráfico de tortas, donde le da que Carolina Cose tiene un apoyo de más de la mitad de los montevideanos, y sin embargo esa parte de la torta la hacen más chiquita. Más chiquita que la mitad, sí. Qué increíble, ¿no? Lo que es el... Después quieren que no los critiquemos, ¿no? Que no digamos que están operando, pero es fea eso. Ahora, lo que queda del no aumento de combustible es... Pues escuché, no sé si fue a Berry, que dijo que se asustaban con la LUC. Y no está pasando nada. Y lo que pasa es que no están aplicando la LUC. No están aplicando la ley. Bueno, acá claramente la URSEC pide aumento, ¿no? URSEA, sí. La URSEA. Justo estábamos con Chiazaro, le podríamos haber preguntado en el bloque pasado, pero estuvimos metidos en el proyecto Neptuno, que es un escándalo también. Pero el Ministerio de Industria y Energía propone una suba del 10%.
0,3% en naftas, 19% en gasoil, ¿no? El aumento de la URSEA recomendó menos, un ajuste del 5%. Sí, pero yo no sé si eso del 10 no es para compasar todos los precios que no se subieron. Porque hay una diferencia, hay un acumulado de diferencias. Pero de acá a esto lo informaba la diaria y esto lo informa Subrayado después, el Ministerio de Industria informó a las pocas horas que no habrá aumento en el precio de los combustibles en julio, pese a la diferencia actual con el precio de paridad de importación. Claramente una decisión política. Pero claro, pero eso... Pero re política. Y la primera decisión política, es lo que te repito, es no aplicar la LUC. Esa es la primera decisión política. Acá Telenoche complementaba, decía Canal 4, ¿no? La URSEA recomendaba aumentar, ya no hablando en porcentaje, sino en plata, 3 pesos por litro el precio de la nafta, hubiese llevado a la nafta a casi 83, ¿no? 84. Y 2,60 pesos por litro el precio del gasoil. Pero el gobierno, el factor, vamos a llamarle factor E, al factor encuestas, determinó que pararan en julio. Pero me parece que además, no solo tiene que ver con el tema de los combustibles. No por otra cosa menor, hay un plan de UTE para los que están atrasados, el bono social, que no sé bien cuáles son, y después gente que tiene deudas, que le hacen un plan de pago en 48 cuotas y en 60 cuotas. Yo creo que hay una lectura de encuestas, pero del talante de la opinión pública, porque si no se explica esto de 226 millones de dólares en la rendición de cuentas como gastos adicionales, ¿no? Porque hay una demanda muy fuerte. Incluso contemplando 70 millones para el aumento de los funcionarios públicos y de la educación. Me parece que hay una parte ahí que es están percibiendo cuál es el talante de la gente. Y que efectivamente la ministra de Economía puede... Eso desmiente un poco a la ministra de Economía, porque la ministra de Economía puede hablar de los números macroeconómicos. Ahora, esto te demuestra que, aparte de los números macroeconómicos, está la cotidianidad de la gente. Y que lo que se está teniendo con esto es la cotidianidad de la gente. Cotidianidad de la gente, ¿no? Porque está en el tema de seguridad, está en el tema de la educación, está en el tema de la ciencia, está en el tema de la salud. Porque de esos 25 millones en salud son para ACE, que no tenía problema ninguno ACE. Eso, ¿viste lo que hicieron con Brioso, no? Ah, sí, lo echaron. Es mucha la persecución, ¿no? Dice que detectaron irregularidades, pero está claro que Lionel Brioso, profesor titular, grado 5 de la Facultad de Medicina, la verdad que tenemos que hablar con él a ver qué Sí, pero yo creo que hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Uno puede hacer una lectura rápida, abuelo de pájaro de esto. Hay otras cosas que aparecen en la rendición de cuentas que te van marcando el otro aspecto. El domingo pasado hablábamos de las empresas públicas. Pero ahora, por ejemplo, está el tema de la ley de medios que la anulan, ¿no? Toda la ley de medios anulan. Sí, salvo 4 artículos, ¿no? Sí, que permiten ver el fútbol cuando vayas o el básquetbol. Y además invocan la inconstitucionalidad de algunos artículos y, como bien explica Gustavo Gómez, de Observacom, justo uno de los 4 artículos que dejan en pie es uno que había sido declarado inconstitucional, ¿no? Sí. Está por ahí en este hilo, Gustavo lo explica. ¿No es el de la televisación por los canales abiertos de fútbol? A ver cuál es el que dejaron. Él lo explica bien ahí. Solo 8 artículos fueron declarados inconstitucionales. Los demás, o sea, dicen, derogamos 200, de los 200 artículos se derogan 196 por sus inconstitucionalidades, pero de los 200 artículos solo 8 habían sido declarados inconstitucionales, ¿no? Pero van a volver al viejo axioma aquello de que yo no sé qué va a pasar con la ley de medios, seguramente no sé si les irá para adelante con la ley de medios, porque me parece que van a volver al axioma de que la mejor ley de medios es la que no existe. No, porque porque restituyen los decretos de la dictadura. Uno del año 77 sí. Y el otro del año, no me acuerdo también. Pero hasta la aprobación de la ley de medios, el 14 fue, ¿no? Sí. No existía, la verdad que no se cobraba canon
a los canales por el uso del espacio. No había límite de concentración de los medios y todo eso ahora se puede hacer tranquilamente. Entonces, yo no sé si van a seguir con la ley de medios esa que... Quiero decirte que ese decreto de la dictadura, creo que firmado por Aparicio Méndez, que restituyen, permite clausurar medios por cuestiones morales. Te lo quiero decir porque ¿qué son las cuestiones morales? ¿No? No es la mejor ley, es la que no existe. Están restituyendo decretos. No, pero yo lo que estoy diciendo eso, está bien, eso es un problema. Pero yo lo que estoy diciendo es que no sé si una vez conseguido esto van a ir por la otra. Ah, puede ser, sí. ¿No? El que le fue bien, Pacofe, ¿no? Sé que se asustaron con José López. Dije, claro, porque también debe haber un poco de factores. Ellos dijeron, bueno, y con la educación también. Si no arreglo con los funcionarios públicos, si no arreglo de alguna manera el tema de los funcionarios públicos, y la capacidad de movilización es muy grande, ¿no? Sí. Y las encuestas, como la de Facto, muestran el cambio de humor social de los uruguayos, ¿no? Que considera, más de la mitad de los uruguayos considera la situación negativa. En educación, por ejemplo, una cosa que llama mucho la atención es que la universidad no da ni un peso. No, a la universidad, esto es una guerra política. Bueno, por eso. Y además pretenden eliminar y adicionar al Fondo de Solidaridad que iba para la universidad también. Son 13 millones de dólares anuales. Y lo van a hacer paulatinamente. Y según Martínez van a buscar algún fondo de rentas generales para que esa plata no se sienta en el presupuesto. Sí van a darle a la ANEP y a la UTEC, que es obvio que ellos piensan, ellos quieren a la UTEC como esa universidad del interior, la quieren, van a terminar queriendo controlarla, como todavía no tiene cogobierno, que debió haber tenido de acuerdo a la ley con la que se aprobó, se le dio solo un plazo de 3 años, pues se extendió de una especie de gestión provisoria, pero tiene que ser cogobernada. Y como no ha sido así, entonces ellos obviamente aspiran a un control político de la UTEC. Por otra parte es una universidad creada durante el gobierno de José Mujica. Sí. Y a la universidad, que es la cogobernada, que es la institución a la que ellos llaman URSDELAR, ¿viste? Que tratan le atribuyen que todo lo que sabes que le atribuyen, no le dan un peso. Y le sacan plata. Sacan plata todavía. Es una Pero además cosa... aprueban otras cosas que son complicadas en la rendición de cuentas. No solo esto de los medios. También por el artículo 129, por ejemplo, permiten que fuerzas nacionales participen en la desocupación de los espacios públicos. ¿Qué quiere decir eso, fuerzas nacionales? Es policía, es ejército. Y militarizan la Guardia Republicana. La Guardia Republicana. Es una rendición de cuentas muy agresiva, ¿eh? Sí, tiene ese afloje en materia económica. Para poder llevar adelante un proyecto más ideológico. Más ideológico. Fíjate que además... La izquierda va a tener dificultades para enfrentar esto. Sí, pero además porque tiene que ir a la batalla cultural, no tiene otro remedio. Porque, pero además si vos unís esto de los militares en los espacios públicos, seguramente, la militarización de la Guardia Republicana, el lío con Villa Española. Sí, que recibieron amenazas, todo. Sí, ¿no? Pero además, porque además van despertando a algunos sectores sociales que son muy conservadores, ¿no? Y que juegan, se sienten apoyados para jugar, yo qué sé, como del caso de Punta del Este, ¿no? De importación de cara, el pibe aquel que dio en la paliza. ¿Te acordás? Lo estuvimos comentando, el hijo del profesor. Entonces, parece que eso va envalentonando a alguna gente, y eso es lo negativo. No sé en qué quedó aquella formación de la nueva Juventud Uruguaya de Pie, que no me acuerdo cómo se llamaba ahora. Sí. Entonces, hay que estar atento a esas cosas, me parece. Me parece una rendición, por lo primero que he podido estudiar, que está complicado, ¿no? Está complicada desde el punto de vista ideológico, ¿no? El avance es en ese terreno. Claro. Y vamos a ver qué significa estos aumentos para la ANEP. Sí, todos pedían más, pero acordate que el mensaje
de economía a través de mención, en el reportaje, en la entrevista del País, era cero. Claro. Y después fue cambiando eso con la realidad del país, ¿no? Pero esa ecuación económica que no va a satisfacer a todos, pero es una señal. Esto es lo que ya lo habíamos analizado un montón de veces, Popi. Se parece en cierta medida a la estrategia que utilizó el padre de Lacalle Pou, Luis Alberto Lacalle Herrera, en su gobierno. Te aplica un ajuste, y en el último año y medio, cuando tratan de liberar fondos. Sí, pero falta. ¿Eh? No falta todavía. No, porque esta rendición se aprueba ahora. Se aplica el año que viene. Entonces es ese último año donde quieren... la última es en el 23, que se aplica el 24. Bueno, pero lo que pasa es que las encuestas vienen mostrando un deterioro que es franco, ¿no? Y además ni con esto van a lograr pararlo. Hay otra cosa que... Tratan de atender a algunos sectores, la policía, ¿no? Sí. Entonces, lo que están buscando es eso, ¿no? Pero viste, hay otra cosa que aparece también, que es una cosa... Yo la leí, pero no tuve tiempo de estudiarla toda. Es enorme la rendición de cuentas. Es que el hidrógeno verde, que dice que va a producir ANCAP, pero en competencia, en plena competencia. Es decir, que no va a tener, que aparentemente es el combustible del futuro. Aunque hay que preguntarse además cómo se genera la electricidad para el hidrógeno verde. Porque si la haces a través de centrales térmicas, estamos en la misma, ¿no? Tendría que ser en base a los molinos de viento o la fotovoltaica. Y además, yo qué sé, también otro tema que queda abierto, que tenemos que ver, es la nueva exploración de pozos de petróleo en el mar offshore, digamos. ¿Me dejás leerte el artículo 4 de la Ley de Radiodifusión? Sí. Que intentan restituir mediante la Ley de Radiodifusión de junio del 77, que intentan restituir mediante esta rendición de cuentas. El artículo 3, numeral 4, dice: las emisoras privadas incurrirán en responsabilidad frente a la administración. En los casos siguientes se mencionan 3 casos. Uno es transmitir sin autorización, todo eso que ya sabemos que eso sí ha sido. Pero el cuarto dice: cuando las emisiones sin configurar delito o falta pudieran perturbar la tranquilidad pública, menoscabar la moral y las buenas costumbres, comprometer la seguridad o el interés públicos o afectar la imagen y el prestigio de la República. ¿No te das cuenta de lo que están restituyendo estos legisladores o este gobierno? ¿Habrán leído lo que están haciendo? Supongo que sí. Pero ¿qué significa eso para los medios de comunicación? ¿Qué significa afectar la tranquilidad pública o menoscabar la moral y las buenas costumbres? Autocensura. Por lo menos autocensura. Eso fue firmado en junio del 77 por Aparicio Méndez y Walter Ravena. Eso es lo que están restituyendo para derogar la ley de medios, que es una ley de avanzada, dentro de una ley, pero con los estándares de derechos humanos y de democracia en la comunicación que hoy priman en el mundo. Te restituyen una ley de la dictadura firmada por Aparicio Méndez que dice que un medio puede ser, tiene responsabilidad si altera la moral o afecta la moral o las buenas costumbres o genera intranquilidad pública, de acuerdo a un criterio del Poder Ejecutivo. Sí, claro. Popi, ¿cómo nos van a mirar los organismos internacionales después de eso? ¿Qué falta, Popi? ¿Que te hagan poner, firmar una fe democrática para tener un medio de comunicación? ¿A dónde va este gobierno, Popi? ¿Esto qué decir? ¿Que es incompetencia? ¿Que es desidia? ¿O que ellos leyeron? Yo creo que lo que yo te decía, hay una tendencia muy conservadora y autoritaria. Pero esto es fascismo, Popi, ese artículo. No es menos que eso. Sí. Bueno, de hecho es de Aparicio Méndez, ¿no? No es de un demócrata. No, claro. Estoy impresionado. Pero hay una tendencia en el país hacia eso, ¿no? En el país no, en el gobierno. Bueno, el gobierno. Pero no es lo mismo. No, bueno, pero se expresan algunas gentes también, ¿eh? ¿Qué es trumpismo,
¿El bolsonarismo? Viste que a Bolsonaro le gustan también esas leyes. Sí, puede ser, se lo puede comparar, pero tiene sus raíces también en la historia uruguaya. No necesitamos ir a... No, está bien, pero para mirar fenómenos contemporáneos. ¿No te parece, Popi, que es bueno alertarle a la gente que además de concentrarse en la plata que se va o no a destinar a diferentes rubros e incisos del Estado, analicen algunas cosas que tienen que ver con aspectos políticos de esta norma? Que parece que no, porque esto es un problema. Sí, pero no, yo te insisto en el otro, en el artículo 129. ¿Qué dice? Que el desocupar los espacios públicos está a cargo de la autoridad nacional. ¿Y eso qué significa? Y autoridad nacional es ejército y policía, ¿no? Poder ejecutivo. El departamental o municipal. Entonces, ¿qué va? Es ambiguo, puedes darle al ejército la posibilidad de desalojar, yo qué sé, una calle. Y además transformarás la Guardia Republicana en la militarizás. La militarizás. Y además... Seguramente sea para eso. ¿Tomás disposiciones para quedar bien con la policía? Por ejemplo, que van a captar fondos de los incautados, ¿no? Se van a repartir entre los policías intervinientes, ¿de acuerdo? Y hay cierta atención a los soldados, ¿no? Y tienen todas estas iniciativas. Es preocupante esto. Sí, pero también responde a una demanda, ¿no? Mirá que hasta el sindicato policial de Montevideo pidió aumento de sueldo, ¿no? Pero está bien que pidan aumento, pero aumento... aumento, bueno, está bien, COFE también logró alguna cosa. Viste que la plata para la ciencia es rarísima, ¿no? Sí, yo te decía antes de entrar acá, eso de la Agencia Nacional de Uruguay Audiovisual. ¿Qué es eso? De los 26 millones de dólares que se le da, en teoría, a la ciencia, ¿cuánto va para la ANI, para la Agencia Nacional de Investigación e Innovación? 4 millones. Y van 10 millones de dólares para la creación de la... 12 para la creación de la ANUA, sí. Agencia Nacional de Uruguay Audiovisual. ¿Qué tiene que ver eso con ciencia y tecnología, Popi? No sé, por eso te preguntaba antes de comenzar. No es que no creo que tenga nada que ver, pero van a decir que se aumentó el presupuesto de ciencia, imputándole a la creación de esta Agencia Nacional de Uruguay Audiovisual como si fuera ciencia y tecnología. Capaz que la agarran por la tecnología. Popi. Están... Popi. Es una chanta. Está bien, yo no digo que esté mal crear una Agencia Nacional de Uruguay Audiovisual, que además no sé a qué pero poner, sea para financiar el cine o proyectos de ese orden. Bárbaro. Capaz que está bueno eso. Pero meterlo en el rubro ciencia para después salir a decir que esas inversiones... Cuando hablamos de ciencia es plata para financiar investigación, plata para beca, para postdoctorados, para doctorado, plata para... Y hay 10 millones que dice innovación, que no sé a qué instituto. Bueno, de repente es a la ANI o algunas otras, IPSE, INIA, no sé, ¿no? Puede ser. Pero lo que es rarísimo es la ANUA. Sí. La ANUA. Bueno. Es tremendo, Popi. Capaz que hay que anotarse ahí. Estos personajes, si no existieran habría que inventarlos, pero solo para que la gente tuviese siempre una referencia. Hay que traer a algún científico para preguntarle qué piensa de todo esto. Y yo me imagino. Yo tengo muchos amigos y amigas en ciencia porque estudié eso, ¿no? Y las cosas que dicen sobre esto es bastante escandaloso. Dicen que desde el artículo... Ahora estaba mirando lo que me estaban diciendo científicos acá por el WhatsApp, ¿no? Del artículo 388 al 403 es todo sobre esta tal ANUA, Agencia Nacional Uruguay Audiovisual, que será una nueva agencia de derecho público no estatal, pero la cuentan dentro de la plata de ciencia y tecnología. Yo te decía. Además, 0 pesos dicen para la UDELAR. El artículo 431 dispone la reducción del adicional del Fondo de Solidaridad. Vamos a hablar. Sí. ¿Esto implica que va a cortar el sistema de becas? Se preguntan los científicos. No lo pueden creer. Te estoy hablando de gente muy vinculada, ¿no? Pero está bien, lo que yo te decía, son 13 millones de dólares anuales que recibe la UDELAR.
hay una diputada, jovencita, del Frente Amplio, ¿no? Casás, ¿la conoces? No. Del sector, Martina Casás, del sector de Mario Vergara, que es bióloga, que es científica, porque mirá que hay... Sí, sí. Que también anda escandalizada. La vamos a tener que invitar al programa porque está escandalizada, ¿no? Porque nos pasamos de tiempo en este café. Sí, sí. Bueno, qué sorpresita esta. Qué sorpresita. Bueno, hemos llegado hoy al final del programa. Hoy no vamos a hacer un mensaje para cerrar el programa, como hacemos el mensaje siempre de Legítima Defensa Segunda Dosis. Lo que sí queremos es invitarlos e invitarlas a que vean este próximo jueves la segunda emisión de Macondo, que arrancó muy bien, y los que no lo hayan visto el jueves pasado, no se lo pierdan, búsquenlo en los canales de YouTube, suscríbanse al canal, suscríbanse a las cuentas de redes sociales, porque realmente abrimos ahí una ventanita con América Latina. Nos está mirando en Macondo un montón de gente, no solo de Uruguay, sino también de América Latina, y el jueves llegamos a ser cuarta tendencia en redes sociales de Uruguay, ¿no? Lo cual considero que para arrancar un gran éxito. Cuánta precisión en la información, ¿eh? Cuánta precisión y qué buena descripción de la situación en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Y teníamos además una persona en Ecuador. Y la verdad que, y además con dos periodistas como Marco Teruggi e Ina Finogénova, que son periodistas globales, podríamos llamar, ¿no? Ina probablemente una de las periodistas más importantes del mundo. Y Marco uno de los tipos que sabe más de América Latina y que además está... La verdad que ahí es un proyecto que está buenísimo y que tenemos la suerte de poder hacerlo desde Uruguay. Es raro, es como, ¿no? Como esos socios de Peñarol que querían traer a Cavani. Bueno, ahí están Nina y Marco en un proyecto de Caras y Caretas TV. Gracias, Víctor Hugo Popia Velando. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado en este programa. Nos vemos el próximo jueves en Macondo, el próximo viernes en Legítima Defensa y el próximo domingo nuevamente en Legítima Defensa Segunda Dosis.